Estamos celebrando en Aruba el Día Mundial del Refugiado. Como todos bien saben, el Día Mundial del Refugiado se celebra el 20 de junio de cada año. Sin embargo, en Aruba cayó en plenas elecciones y pidieron retrasarlo un mes. Bueno, un poquito más de un mes. Hoy es el día indicado para celebrar juntos las principales fundaciones internacionales con nosotros el Día Mundial del Refugiado. En el caso nuestro es difícil tomar una relación porque cuando llegamos a Aruba fue en plena democracia en Venezuela. Pero aquellos hermanos venezolanos, colombianos, que han tenido que salir por culpa de guerras o narcotráfico, por amenazas como tal, o políticas o dictaduras, es muy duro llegar a otro país sin querer estar, pero tienen que salir para salvaguardar su vida, la vida de los hijos, de la esposa. Entonces es muy duro llegar a un sitio y no tener a nadie conocido y solamente contar con fundaciones internacionales como ACNUR, IOM, IAS, Benearuba Solidaria en el caso nuestro, porque creemos y tenemos en nuestra visión que ayudar es lo principal. No importa de dónde vengas, lo importante es ayudar. Tenemos que tomar en cuenta que los refugiados en el mundo son millones de refugiados en el mundo y hay que ayudarlos en todo lo que nosotros podamos. Y esto es un organismo de la ONU, es un paliativo, no una ayuda total, porque ojalá quisiéramos ayudarlo con todo, con un techo, con un plato de comida caliente todos los días, con ropa, con protección. Lamentablemente son muchos y no se puede, lamentablemente, quisiéramos hacer. Pero sí es un paliativo, sí ayuda a que usted le llegue a un padre, a una madre que está desesperado con un niño enfermo y no tiene dinero, cómo llevarlo a un doctor, y uno le brinda una medicina que no se ha vencido, que uno le brinda una cobija, un plato de comida, ayuda, y lo hacemos con todo el cariño del mundo pensando en que usted sabe cuál fue el primer refugiado del mundo. ¿No lo sabe? Yo se lo voy a decir. El primer refugiado del mundo fue Jesucristo, porque él cuando nació en un refugio. Sus padres buscaban refugio y le dieron un refugio en un establo. Eso es lo que dice la historia. Nació en un establo como refugiado. Entonces, nosotros que creemos en Dios, brindamos toda la ayuda posible a esos millones y millones y millones de refugiados que hay en el mundo. En Aruba, afortunadamente, no son tantos. Son muchos para la isla, pero no son tantos como en otros países, que hay niños que han nacido refugiados y llegan a hombres de edad como a un refugiado. Se puede decir que, entre comillas, es una celebración porque buscamos dar un aliciente al refugiado, dándole bebida, comida, brindándole amor, comprensión, amistad. La realidad es que la desgracia es muy grande para decirle celebración, pero hay que decirle celebración porque juntos como hermanos de todas las nacionalidades que hay aquí, arubianos, curazoleños, peruanos, bolivianos, dominicanos, venezolanos, colombianos, todos nos gusta la música. Y les brindamos, le damos comida, le damos bebida y le damos ese calor de hogar con la música.